Que escuché. En este momento me pasan muchas cosas por la cabeza. No puedo decirlas en este momento, pero era increíble. Según James White, Peggy quería que matara al Dr. Wilson porque él era abusivo con su hermana. White les dijo también a las autoridades que había hecho un trato con las hermanas. $5,000 por el asesinato, $2,500 por adelantado y el resto una vez terminado. Para un trabajador temporal que siempre tuvo problemas para pagar sus cuentas, eso era mucho dinero. Las mellizas aseguraron que nunca le dieron a White dinero para matar al Dr. Wilson. Los detectives no estaban seguros, así que decidieron seguir el rastro del dinero. Pudimos identificar un monto en efectivo que él usó para pagar unas cuentas que estaban a punto de vencer poco antes de haberse cometido el homicidio. Y nunca pudimos explicar de manera lógica de dónde había sacado el dinero. White aseguró también que Betty le había dado dinero para que asistiera a una reunión de Alcohólicos Anónimos a la que ella iba. Dijo que el intercambio ocurrió en una de esas reuniones. Betty colocó $200 dentro de un libro y se lo dio a un guardia de seguridad que luego se lo entregó a White. La policía confirmó la historia con el guardia y encontró el libro dentro del auto de White. El libro fue retirado por Betty, pero pertenecía a la biblioteca de Huntsville. La evidencia se acumulaba. Las infidelidades, la fortuna del Dr. Wilson, los registros telefónicos, la pistola y la acusación del asesino confeso. Las autoridades decidieron avanzar contra las hermanas. Today, May the 28th, capital murder warrants were issued for Betty and her twin sister. La policía localizó rápidamente a las mellizas, que estaban en la casa de un vecino. Recuerdo que un amigo nuestro nos llevó a su casa, que quedaba en el mismo vecindario en el que vivíamos. Lo hizo para alejarnos de la multitud y la confusión y para que pudiéramos estar juntas. La policía llamó a la puerta pero nosotras no sabíamos quiénes eran. Pensamos que era la prensa, porque acabábamos de ver una camioneta. Entonces Peggy llamó a un abogado con quien habíamos hablado el día anterior. Le preguntó qué debíamos hacer y él nos dijo que abriéramos la puerta. Los oficiales entraron y nos aprendieron con las esposas. Betty llevaba puesto un reloj marca Rolex y fue como si el solo hecho de verlo hubiera enfurecido al oficial. Le arrancó el reloj de la muñeca y lo arrojó al suelo. Dijo, no necesitará esto en el lugar a donde va. Nos metieron en el asiento trasero de un auto. Fue como un circo mediático. Mrs. Wilson, did you commit the murder? Do you have any comment on the death of your husband by a baseball bat and stabbing? No podía creer la cantidad de patrulleros que vinieron. Cámaras, reporteros. Y ellos nos ponían micrófonos en el rostro. Murder, did you pay someone to kill your husband? Betty y Peggy, las hermanas inseparables, fueron acusadas de homicidio. La prensa de Huntsville no se cansaba nunca de este caso, que se convertía en una telenovela. Se transformó en el comentario de la ciudad. Produjo un frenesí mediático. Era un tanto diferente al típico homicidio de Alabama. De repente había personas que las miraban como si estuvieran en un set de filmación. Eran hermosas, expresivas, toda una sensación. El caso se convirtió en una sensación. Las hermanas fueron acusadas de homicidio y se conocían en los medios como las viudas negras. Menos de un año después de que el Dr. Jack Wilson apareciera muerto, el juicio contra su esposa Betty estaba a punto de empezar. Any comment on the charge of capital murder? Betty Wilson presented a new look on the... El estado de Alabama juzgaría a las hermanas por separado y el juicio contra Betty Wilson fue el primero y se convirtió en un frenesí mediático. Todos los que vivían cerca de allí sabían quién era Betty Wilson. Esa era la magnitud de este homicidio tan particular. Tuvieron que trasladar el recinto debido a la atención mediática. Ella era la noticia principal.
Debido a la publicidad previa al juicio, la corte de Betty se trasladó a 190 kilómetros de Huntsville, a Tuscaloosa, Alabama. El juicio era una especie de circo de 3 pistas. A la gente solo le gusta ver sangre. Y no eran solo los medios. Los reporteros y los espectadores atestaron al recinto para presenciar el desarrollo de ese drama de la vida real. It's got the right ingredients. It's got sex, money, intrigue, and it's got the added twist of 2 twins. It's going to be in the news, it's going to be books, there's going to be movies, and I just want to say, I was there. In Tuscaloosa, on Eyewitness News at 10. En parte era como estar en una película. Betty llegó muy bien arreglada y muy bien vestida, con ropa de diseñador. Así que los jueces le permitían arreglarse el cabello todas las mañanas antes del juicio. Cuando el juicio de Betty entró en receso, ella confiaba en que el veredicto sería inocente. Teníamos la evidencia, teníamos testigos, teníamos mi inocencia. Pero la fiscalía también tenía confianza. Estaba convencido de que era culpable. Toda la evidencia que reuní la señalaba como culpable y nunca participé en un caso donde me sintiera tan convencido como quería que se sintiera el juez. Ella tenía un equipo de defensores muy poderoso. Así que recé para que la verdad saliera a la luz y que pudiéramos demostrarla ante el jurado para que la vieran. Pensábamos que nuestra recopilación de pruebas demostraría, pieza por pieza, que ella era culpable. Llamaron a los amigos de Betty, a los miembros de su grupo de alcohólicos anónimos y a los colegas de su esposo para testificar en su contra. Encontramos una testigo que era amiga cercana de Betty Wilson y que declaró que Betty pensaba en matar al Dr. Wilson. Pero Betty aseguró que esa testigo nunca fue una amiga verdadera y que mentía. Deberían conocer, por supuesto, a esa persona y su naturaleza vengativa. Ella era una persona que era capaz de hacer toda clase de maldades. Pero ella no fue la única que subió al estrado. Otros testigos importantes fueron los empleados que trabajaban para el Dr. Wilson, que escucharon a Betty hacer comentarios muy despectivos sobre el Dr. Wilson públicamente. Él tuvo que hacerse una colostomía y ella lo llamó en público frente a sus pacientes, maldita bolsa de desechos, y también hijo de perra. La fiscalía le mostró al jurado imágenes de la casa de Betty y de sus posesiones extravagantes. Trazaron la imagen de una mujer caprichosa y obsesionada por las cosas materiales, y luego pasaron a las infidelidades. Pudimos demostrar que tenía un estilo de vida promiscuo, y básicamente usamos eso en su contra como una de las razones para lo que hizo. El Estado llamó a un testigo que admitió que tuvo un romance con Betty. Fue una declaración explosiva. No creo que la gente se hubiera entusiasmado tanto con ese romance si él no hubiera sido de raza negra. La fiscalía trajo a ese hombre afroamericano desde California con los gastos pagos por el Estado y lo sentó en el estrado para que dijera que había tenido una aventura con Betty Wilson. Y los jurados empezaron a mirarme con expresión de disgusto en sus rostros. La defensa de Betty acusó al Estado de racismo. Desde el principio dijeron que Fry había usado la excusa del racismo. Bueno, soy bueno, pero no tanto. No puedo contentar a la gente blanca del jurado y a la gente negra del jurado al mismo tiempo. La realidad es que él fue la única persona que pudimos identificar que admitió específicamente haber tenido un romance con ella. Betty afirmó que todo el caso en su contra fue un guión perfectamente armado. Me representaron como una persona muy fácil de odiar. Ella es una zorra rica. Quería quedarse con todo. Así me llamaron. La fiscalía se sentía segura. Había logrado establecer un móvil y había descrito a Betty como una mujer capaz de cometer un homicidio, pero estaban preocupados de que una de las piezas del caso fuera vulnerable. Durante mucho tiempo pensé en el libro de la biblioteca.
Como ex abogado defensor, pensaba que si ellos lograban aclarar el tema del libro, tal vez ella tendría una oportunidad y nosotros no ganaríamos. Peggy subió al estrado e intentó explicar por qué su hermana Betty le dio a James White $200 dentro de un libro de la biblioteca a través de un intermediario en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Yo sentí que cuando explicara el motivo, que ella trataba de ayudar, todos lo entenderían. Peggy declaró que le había pedido a Betty que la ayudara a pagar el retiro de fin de semana de White en Alcohólicos Anónimos. Yo le pedí ayuda para que él asistiera a una reunión de Alcohólicos Anónimos a la que también asistiría Betty. Y yo sabía que Betty asistía a Alcohólicos Anónimos y que lo ayudaría porque sabía que también había ayudado a otras personas. Así que cuando le pedí que pagara su cuota para la reunión, ella me dijo que sí, sabes que lo haré. Pero la fiscalía no creyó esa historia. Decir que le regaló dinero a un ebrio para asistir a una conferencia de Alcohólicos Anónimos que estaba a punto de terminar y que entregó el dinero en efectivo un sábado por la noche dentro del libro de la biblioteca no tiene ningún sentido, es totalmente improbable. Supongo que si supieran algo sobre Alcohólicos Anónimos, no les parecería nada extraño. Es parte de lo que hacemos, es parte de lo que somos. Nosotros ayudamos a los alcohólicos que están sufriendo. Peggy declaró también que ella y su esposo le pagaron a White para que trabajara en su casa, porque querían ayudar a White en una época difícil. El señor White me dijo que tenía miedo de empezar a beber porque su esposa lo había abandonado. En el estrado, Peggy sintió que sus declaraciones para demostrar la inocencia de su hermana caían en oídos sordos. Casualmente yo vi a algunos jurados durmiendo durante mi testimonio. Creo que el Estado había logrado ponerlos en contra de ella. Para mí, era como un cordero que llevaban al matadero. El juicio llegó a su fin y la vida de Betty quedó en manos del jurado. No podía reaccionar, no podía pensar. Estaba totalmente paralizada. Creo que en el fondo sabía que el juicio había sido terrible. Después de deliberar durante 9 horas en un periodo de 2 días, el jurado llegó a un veredicto. Betty Wilson fue declarada culpable de homicidio y sentenciada a cadena perpetua sin libertad bajo palabra. El público en el recinto pensó que era extraño que Betty permaneciera inexpresiva cuando le leyeron el veredicto de culpable. ¿Qué se suponía que hiciera? Es decir, es algo que te deja sin ninguna palabra. Betty cree que el jurado la condenó por la forma en que la describió la fiscalía. Es fácil hacer que la gente del jurado odie a los malditos ricos, a los que tienen casas, piscinas, ropa y autos. Las personas odian a los que tienen todo eso. Betty Wilson fue condenada por homicidio, por contratar a un hombre para matar a su esposo. Ahora su hermana gemela Peggy Lowe está a punto de ser juzgada por el mismo crimen, basado en los mismos hechos, pero con un juez y un jurado diferentes. El juicio de Peggy tenía una sensación de déjà vu. La fiscalía relató la misma historia de asesinato por encargo que terminó con Betty tras las rejas. Y una vez más, el testigo estrella fue el asesino confeso James White. Now, this case has been tried once before. Jimmy Fry won one in Tuscaloosa. Why would I want to change anything? Betty era una adúltera confesa, y la fiscalía convenció al jurado de que además era una mujer malvada y materialista. Pero las cosas eran diferentes con Peggy, una creyente religiosa y maestra de escuela. El Estado
No pude inventar un personaje porque ella tenía una vida impecable. Peggy estaba casada con un pastor y músico. Era maestra de escuela, maestra de gramática en la primaria. Ella ayudaba a muchas personas, hacía muchas buenas acciones. Cualquiera que tuviera un problema podía hablar con Peggy. Ella los escuchaba y los ayudaba. Cuando empezó el juicio de Peggy, el recinto estaba abarrotado de muchos de los miembros de su iglesia. Todos fueron a apoyarla. Llegaron en masa y tenían camisetas que decían, si recuerdo bien, liberen a Peggy Lowe. La fiscalía usó los registros telefónicos de Peggy para demostrar sus largas conversaciones con James White y para justificar que ambos conspiraban para matar al esposo de su hermana gemela, pero la defensa de Peggy dijo que ella solo estaba escuchando a un amigo en problemas. Hubo muchas personas que testificaron que hice lo mismo por ellas y que conocían otras personas a las que también ayudé. Y luego alguien más subió al estrado y declaró, sí, hizo lo mismo por mí. Creo que cuando mi jurado escuchó todos esos testimonios sobre mi forma de ser, creyeron en mi historia, vieron cómo yo era en realidad. Era lo mismo que hacía siempre. Si veía a alguien que necesitaba mi ayuda, y si yo podía ayudarlo, lo hacía. La defensa atacó el testimonio de James White. Dijo que mentía acerca de todo, incluyendo la afirmación de su romance con Peggy. Creo que lo entrenaron para decir todo lo que dijo. Un hombre que dice la verdad no cambia su historia 7 veces. Con la credibilidad de White en baja, la defensa de Peggy fue tras los otros testigos que declararon en el juicio de Betty. Analizar el juicio de Betty fue una gran ventaja porque sabía lo que dirían los testigos y sabía en qué forma abordarlos. El caso quedó en manos del jurado. Solo deliberaron 2 horas para llegar al veredicto. Inocente. Peggy Lowe era una mujer libre. Respiré hondo y le agradecí al jurado. Y les agradecí a mis abogados. Después, todos en el recinto nos arrodillamos para agradecerle a Dios. Cuando los jurados dieron las razones de su veredicto, James White estaba en el primer lugar de la lista. No creía que James White tuviera ninguna credibilidad. Cuando respondía a las preguntas, se mostraba disperso. Decía que no siempre recordaba las cosas porque usaba drogas y bebía demasiado. Cuando declaró que había tenido un romance con Peggy Lowe, me quedé anonadada, porque ella parecía una agradable mujer sureña. Su hermana gemela Betty recibió la noticia en su celda de la prisión. Oh, fue un verdadero alivio. Para ambas hermanas, la condena de Betty seguía siendo un trago amargo. Una condena que ellas consideraban basada en lo que ella era y no en lo que ella hizo. La presentaron como la clase de persona que solo merece ser odiada. Como decía el fiscal continuamente, porque lo tenía todo. Después de los juicios de las hermanas, James White firmó un acuerdo para recibir cadena perpetua, pero no pena de muerte. Pero un año después de la sentencia de Betty y 9 meses después del juicio de Peggy, se produjo un cambio impactante. James White rectificó su testimonio. Admitió que había mentido y que les demostraría a todos que el caso era una farsa. Entonces supe que sería el final, que Betty volvería a casa. Pero antes de que pudieran liberar a Betty, White debía testificar bajo palabra frente a un jurado. El fiscal Jimmy Fry no creyó ni una palabra de la nueva declaración de White y fue a la prisión para hablar con él. Me entrevisté con él
y le recordé nuestro acuerdo. Le dije que si había mentido sobre cualquier hecho concreto del juicio que yo había llevado, pondría su maldito trasero en la silla eléctrica. White hizo una aparición tan dramática en la audiencia que pudo haber allanado el camino de Betty hacia la libertad, pero en el recinto no dijo ni una sola palabra. Cuando el señor White subió al estrado, invocó la quinta enmienda para todo, incluyendo su propio nombre. La petición de Betty para un nuevo juicio fue denegada y en los años siguientes ella agotó todas sus apelaciones. Se necesita descubrir evidencia nueva y hechos nuevos para solicitar otro juicio. Las mellizas que hacían todo juntas cuando eran pequeñas llevan más de 2 décadas separadas. Tengo un sentimiento de culpa. Porque sé que esto no hubiera pasado si yo no hubiera tratado de ayudar a esa persona y si no hubiera involucrado a Betty en eso. Betty sostiene que es inocente y asegura que todos estos años en prisión la fortalecieron. Yo creo que, en primer lugar, si hubiera sido una mejor esposa, no estaría hoy aquí. En el 2006, Betty Wilson volvió a casarse mientras cumplía su condena de cadena perpetua en la prisión estatal de Alabama, pero la pareja se divorció 2 años después, alegando incompatibilidad de caracteres.